El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Al 2 de febrero de 2020, a nivel mundial se han reportado 14.557 casos confirmados, de los cuales 2.604 son casos nuevos y 305 defunciones. En China, se han confirmado 14.411 casos y 304 defunciones, de las cuales 294 han ocurrido en la provincia de Hubei. De igual forma, se han confirmado 146 casos fuera de China y hay una muerte confirmada en Filipinas. Otros 23 países han reportado casos como Estados Unidos, Canadá, Suecia, Alemania, Francia, Reino Unido, España, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Camboya, Sri Lanka, Singapur, India, Nepal, Finlandia, Rusia, Corea del Sur, Japón, Vietnam, Filipinas, Malasia y Australia. En México no se han confirmado casos positivos de la enfermedad por coronavirus nCoV 2019. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica ha detectado 10 casos sospechosos, de los cuales 9 han dado negativo y una muestra se encuentra en proceso. Las entidades en donde se han detectado los casos son Michoacán con 1, Estado de México 2 casos, Ciudad de México 2 negativos y Tamaulipas 1 negativo. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica detectó a un hombre mexicano de 54 años residente de Wuhan, China desde hace 4 años, 5 meses, que regresó al país el 15 de enero. Días después comenzó con sintomatología respiratoria leve, por lo que fue aislado en Tlajomulco y se reporta estable. Mariana Sánchez, 21 Noticias.